estamos en comunicación con Victoria Bain, doctora en psicología, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Victoria, buenas tardes. Belén Martínez la saluda, bienvenida a La Voz de la Ciudad. Buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Bien, hablando de un tema muy sensible sobre suicidios y sobre todo también en adolescentes y estos números que se incrementaron. ¿Cuál es la causa? Porque se habla de multifactores, pero para entender un poco más, ¿por qué uno quiere llegar a esa decisión final? Bueno, como vos bien decías, el suicidio es multicausal, ¿no? Uno no puede reducirlo a un solo factor o a una sola causa. Eh, sí nos damos cuenta que lo que correlaciona muy fuerte con estos números y este aumento, entre otras cosas, tiene que ver con cambios culturales que están ocurriendo digamos, en la vida de los adolescentes, en los niños, los jóvenes, que tienen que ver con la digitalidad. Ajá. El hecho de que su mundo, a diferencia del de otras generaciones, es el mundo virtual. Realmente es como nosotros adultos o otras generaciones podemos distinguir entre la vida virtual y la vida, digamos, real. Para los adolescentes su vida es esa virtualidad y en esa virtualidad surgen ideales y surgen vínculos y muchas cuestiones que son inalcanzables. Entonces terminamos viendo una problemática donde para los jóvenes, para los adolescentes, las expectativas son altísimas, lo que ellos consideran el mundo real es inalcanzable y hay una desmotivación enorme, ¿no? Eso sumado a un montón de otros temas, como que por debajo está esto que nosotros marcábamos en el informe de pocas habilidades de regulación emocional. Ajá. Victoria, para llegar a esa decisión final, seguramente antes atravesó un periodo muy oscuro, muy difícil, muy triste y muy angustiante. Pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta desde el entorno, para poder ayudar? Que tal vez ese adolescente no le sale pedir ayuda porque no puede, porque no lo considera, porque vayan a saber el motivo, pero uno que tal vez empieza a percibir algunos síntomas, poder ayudarlo. ¿Cómo lo identificamos? La prevención arranca mucho antes, ¿no? En qué vínculo tenemos con los adolescentes que tenemos en casa o incluso qué vínculo tenemos con los adolescentes en las escuelas, que son los lugares que ellos más transitan independientemente de sus pares, ¿no? Es como escuela, club, en algunos Ajá, casos familia. sí. ¿Qué vínculo tenemos afectivamente? ¿Cuán cercanos somos? ¿Qué tan abierto está el diálogo? Yo siempre digo esto de si nos tienen miedo, no nos van a contar nada. Entonces, Claro. ¿qué vínculo construimos? Ahora, independientemente de que eso lleva mucho tiempo y se construye en el día a día y es algo a lo que llamamos a concientizar a nivel social, ¿no? De esto de contener a los adolescentes y a los jóvenes, hay ciertas alarmas o señales de alerta que es el aislamiento, cambios de humor muy abruptos, Ajá. falta de vínculo, digamos, con el entorno, cambios en la conducta alimentaria, cambios en la conducta de sueño, cualquier cosa que uno pueda ver que es como hay algo distinto, ¿no? Sí. Y ahí es donde lo que vale es abrir el vínculo, abrir el diálogo, acercarse, estar, ser sostén también para ellos. Ujú. Sí, sí, todo desde el amor, ¿no? Que hacemos referencia, nunca un reto, en este caso, por ese miedo a que no nos cuente, al contrario, el poder contenerlo y que en realidad todo tiene solución y lo importante es llegar a ese diálogo. ¿Cuándo hacemos la consulta a un especialista en salud mental? Yo creo que la consulta se puede hacer siempre que uno tenga dudas, porque la consulta en salud mental no implica que quizás después uno termine haciendo un tratamiento, pero sí hacer la consulta habilita que un profesional especializado en el tema pueda decir, sí, necesitamos tratamiento o no, no se alarmen, esto es propio de la etapa evolutiva. Ajá. Ante la duda, siempre hay que consultar. Ujú. Me quedo pensando también en tantos adolescentes que decidieron terminar con su vida. Imagino sus familias o sus allegados, el también tener que trabajar con ellos, ¿no? Porque deben tener un sentimiento de culpa que tal vez no lo percibieron, que no pudieron asistir en su momento o a tiempo. Debe ser realmente muy complejo el después también para ellos. Sin duda, porque eso además es un problema y son tragedias que son sociales Ujú. y sistémicas, ¿no? Involucran a toda la familia y a todo el sistema.
es un duelo que además de ser un duelo de la pérdida, por ejemplo, de un hijo, le suma la pérdida de un hijo en situaciones traumáticas y muy difíciles para una familia. Y la realidad es que hablamos poco del tema, se ha vuelto muy tabú y la salud mental en general de los adolescentes se volvió tabú. Ujú. Entonces, si no hablamos de la salud mental y si no hablamos de las cuestiones emocionales, ¿cómo las vamos a abordar Claro, socialmente? claro. Que aparte estamos en una sociedad inmersa que corremos todo el tiempo, que tal vez estamos más pendientes de lo tecnológico, el celular, el trabajo y demás, y la charla cara a cara no se da. Y con papás que están ocupados todo el día, con chicos que tal vez tienen muchas actividades, ¿en qué momento se da ese diálogo, no? Hacer ese trabajo en familia, decir, bueno, charlemos, aunque sea en el momento de la cena o del almuerzo, el poder dar ese momento tan importante. Es que además sabemos que el vínculo cara a cara, la afectividad en persona, presencial, sin tecnología de por medio, es irreemplazable. Claro. No solo afectivamente, es irreemplazable a nivel de nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, el cómo se inscriben esas redes neurales de contención y de regulación emocional. Eh, el hecho de sobredigitalizar el vínculo también es lo que hoy nos da la pauta de las problemáticas que están atravesando los adolescentes. ¿Por qué crees que ahora estas estadísticas aumentaron? Lamentablemente hablamos de estadísticas, pero siempre hacemos referencia cuando decimos números en este aspecto, familias que sufren y que realmente son tragedias. Pero si hablamos de números, ¿por qué creció en este caso el suicidio en los últimos tiempos? ¿Es por lo digital que hacías referencia? Entre otras cosas, lo que vemos es que sí se está atravesando una crisis de salud mental en esta etapa evolutiva que arranca antes, ¿no? Donde Ajá. arranca como ya desde la infancia y esto después se va arrastrando y ahí vemos cómo van creciendo los números. Tiene que ver con lo digital, pero también tiene que ver con esto de todos los cambios culturales que hubo, la falta de acompañamiento, no priorizar en la agenda educativa de los adolescentes y de los niños la inteligencia socioemocional como parte obligatoria de la currícula, poder percibir mis emociones, comprenderlas y regularlas. O cuando, digamos, el hecho de poder pedir ayuda, las dificultades en los vínculos afectivos con los referentes, tanto educativos como familiares, para poder decir esto, no estoy bien con esto, por ejemplo. La soledad en redes y en el mundo virtual. Justamente hoy leía estadísticas nuevas que venían de España, que hablaban del el alto nivel de porcentaje de adolescentes, por ejemplo, mujeres que reportan tener miedo de que algo de ellas se viralice en internet o Claro. sea mal utilizado, digamos, y lo mismo los adolescentes varones que tienen miedo de ser acusados de alguna cuestión Ujú. falsamente. Digo, hay muchos cambios que están ocurriendo y están muy solos frente a esos cambios. Hay una ausencia de la sociedad y de los adultos en este mundo de los adolescentes porque a veces porque no lo entendemos o digamos, es como la digitalidad se nos escapa porque decimos, bueno, pero la vida real es otra. No, esa es la vida de ellos. Claro, Y hay que lógico. meterse ahí y hay que meterse uno ahí y hay que sacarlos a ellos también de ahí. Claro. Y que también, imagino, Victoria, que debe influir el sistema de salud mental también en todo esto. Es muy difícil a veces acceder a un turno médico, a veces hay familias que no pueden costear, por ejemplo, una psicóloga si no tienen una prepaga o demás, el poder costear una sesión. Sí. Todo lo relacionado a salud mental también está complejo el sistema para la asistencia y sobre todo para el acceso de tantas familias que por ahí no tienen esa posibilidad o te dan turno de acá a tantos meses, entonces eso también debe ser difícil, ¿no? En todo eso. Sí, porque, a ver, Argentina tiene el privilegio de tener un sistema de salud público y gratuito al que podemos acceder todos, que Sí. incluye sistemas de salud mental y equipos súper formados, pero hay un tema de una crisis también en lo que Ujú. es el abordaje de la salud mental en la adolescencia, es que no da abasto el sistema, ni el público ni el privado. Con esto te quiero decir, hoy conseguir turnos para psiquiatría infantojuvenil incluso en el sector privado está dificilísimo. Ujú. ¿Por qué? Claro. Porque no damos abasto. Ujú. Uno desde la atención clínica psicológica ni desde la atención psiquiátrica.
cada vez que tenemos que derivar, por ejemplo, un paciente para intervención psiquiátrica, no conseguimos turnos. Tenemos que empezar entre nosotros en una red de favores, de por favor dame un turno, incluso si lo vas a pagar privado, porque es tal el estado de crisis que el sistema no está pudiendo responder ajustadamente a la demanda que hay. Claro. Y que esto ha crecido tal vez un montón, mucho más después de la pandemia. Sí. Es como que eso nos Entre vino a otras cambiar cosas, mucho, ¿no? Psíquicamente. la pandemia cambió Sí, muchas cosas y socialmente. la pandemia precipitó como esta progresión natural que veníamos viendo respecto de la digitalidad y la dificultad en los vínculos y los vínculos personales y más profundos y presenciales. La realidad es que la pandemia aceleró muchísimo ese proceso y, y metió a los ya púberes, niños, adolescentes, hoy adolescentes, en un mundo casi por completo virtual. Claro, claro. Estamos todo el tiempo Porque, con celular, con no, redes estamos todo el sociales tiempo con... y que eso afecta un montón. Exactamente, hay un concepto que se está estudiando hoy en psicología del desarrollo en relación a los padres, por ejemplo, que es el fabbing. Ajá, Fabbing le llamamos a cuando estoy mirando el teléfono y no te contesto, no te registro, vos me estás hablando y yo estoy mirando el teléfono. ajá. Y lo estamos estudiando en padres y madres, qué es lo que está pasando, porque siempre se le adjudica esa conducta a quien, a los jóvenes o incluso cuando inadecuadamente hay niños todo el tiempo en redes o en internet, con un teléfono o una tablet. Lo estamos estudiando en los padres y la frecuencia es cada vez más alta de adolescentes y niños que reportan que los padres no contestan porque están mirando su teléfono. Lo que pasa es que otras cosas que instaló la pandemia, que el trabajo es 24 horas y puede ser virtual. Entonces, si vos antes de la pandemia tenías organizada la vida de manera que llegabas a tu casa y no trabajabas, eso se terminó. Claro. Entonces, eso también claramente tiene que ver con esto de que no estamos presentes en la vida de nuestros hijos y de los adolescentes. Un tema para reflexionar, para hablar y mucho en casa, para que sea un momento de invitar justamente a esas familias a que, bueno, hablemos de qué nos pasa, ¿no? A los adultos, pero sobre todo a los más chicos, a los adolescentes, para saber sus sentimientos, sus sensaciones y que no haya retos de por medio, ¿no? El poder charlar sin tabúes, como recién hacías referencia. Viviana, gracias por la charla, por todos estos tips también para que las familias, bueno, puedan entonces hablar sobre este tema y que ya no haya más víctimas de suicidio. Gracias, Victoria, por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y por darle la relevancia que merece al tema. Gracias. Victoria Bain, doctora en psicología, investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en este caso hablando de suicidio en este mes de septiembre, donde se habla sobre toda esta problemática, este flagelo y al mismo tiempo las estadísticas que asustan, ¿no? Que es la primera causa de muerte por primera vez en las mujeres a partir de los 19 años, mucho más que las muertes por enfermedad o accidentes.